Hoy tenemos en nuestra charla semanal a Lucía López de Medrano. Ella trabaja en el Instituto de Matemáticas en la unidad de Cuernavaca. Su área de especialización es geometría algebraica real, pero últimamente le ha entrado mucho a geometría tropical como técnicas para resolver problemas de geometría algebraica real. Es en Cuernavaca donde esencialmente se encuentra el pequeño grupo de geometría tropical, mujeres muy entusiastas que andan empujando mucho ese trabajo, esa área. Es una de las áreas muy activas actualmente en la matemática. Hace muchos años empezó, pero por algún motivo se paró un poquito, como que perdió la perspectiva que tenía y fue hace, ¿qué será? Es del 2000 más o menos. Empezó en 2000, sí. Bueno, desde el punto de vista de geometría algebraica perdió cierto interés como por el 2006, pero después empezó a haber un resurgimiento con nuevas técnicas que desarrollaron muchísimo ya el área y ahora ya tiene una vida propia, eh, en donde las rectas no son rectas. Pero bueno, ya nos platicará un poco sobre el asunto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier. Bueno, hoy no voy a hablar tanto de geometría tropical en realidad, vamos a hablar de geometría numerativa. La charla se llama Contando curvas, entonces vamos a contar curvas. Entonces puse ese nombre cortito para no tener que poner unos más técnicos como geometría numerativa compleja real y tropical, era otra opción, pero era un poco más largo. O invariantes de Gromov-Witten e invariantes de Bell-Changer en el plano. Esos eran los nombres técnicos y pensé que finalmente lo que queríamos era contar curvas. Pero eso es de lo que vamos a hablar en realidad. Entonces vamos a ver problemas enumerativos de curvas no singulares, de curvas nodales, vamos a hablar de los invariantes de Gromov-Witten, de las curvas reales y de los invariantes de Bell-Changer. Entonces, ¿qué queremos con la geometría numerativa? En geometría numerativa queremos fijar un número de condiciones, una lista de condiciones, y nos preguntamos cuántos objetos geométricos cumplen esas condiciones. Y nos preguntamos qué tanto depende ese número de las condiciones iniciales. Si yo varío un poco mis condiciones iniciales, si ese número cambió o no. Por ejemplo, primer ejemplo, fijamos dos puntos distintos en el plano, nos preguntamos cuántas líneas pasan por ellos, y sabemos que este número no depende de los dos puntos que escogí, ¿no? Siempre sabemos que es una, ¿no? Por dos puntos pasa una única recta, y no depende de los dos puntos que elegí, ahí dice claramente distintos. Si no dijera distintos, tendría un problema. Entonces me interesan configuraciones de puntos genéricas. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de dos puntos solo hubiera escogido uno? Me hago la misma pregunta. Dos puntos, las curvas que pasan por un único punto en el plano. Entonces tendríamos una infinidad. Tengo muy poquitas condiciones. Quiero problemas donde mi número sea un número entero positivo. Ahí tengo muy poquitas condiciones. ¿Y qué pasa si fijo 3 puntos en posición general en el plano y me pregunto cuántas rectas pasan por ella? Pues ninguno. Entonces tengo que tener una lista de condiciones que no me haga que mis soluciones no sean ni infinitas ni cero. Eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces nuestra lista de condiciones tiene que ser adecuada. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí son las condiciones van a ser configuraciones de puntos en posición general, un cierto número. Nuestros objetos van a ser curvas algebraicas, complejas o reales o tropicales, de grado D, y que tengan un cierto número de puntos dobles. Puntos dobles son que nuestra curva tenga una singularidad de este tipo. Y queremos que tengan un cierto número de puntos dobles. Entonces, en geometría enumerativa compleja, si lo que me estoy preguntando es sobre curvas complejas, vamos a tener lo que se llaman los invariantes de Gromov-Witten. Si lo que tenemos es problemas reales, tenemos los invariantes de Bell-Changer. Y tenemos sus equivalentes en geometría tropical, tanto de los invariantes de Gromov-Witten como de los invariantes de Bell-Changer. Y
la siguiente cosa que necesitamos son fórmulas para calcularlos. A lo mejor sabemos demostrar que son invariantes, pero tenemos que saber cuánto valen. Si somos capaces de decir cuánto valen, además de decir si son invariantes. Entonces regresamos a las rectas y vamos a ver qué pasa tras bambalinas. ¿Por qué podemos asegurar que que si les doy 2 puntos en el plano, pasa una única recta por ellos, perdón? Entonces, voy a poner aquí me voy a fijar en 2 espacios distintos. Uno es el espacio de configuraciones. Cada punto en este espacio corresponde a una configuración de puntos. Y aquí el espacio de curvas. Cada punto corresponde a una curva de cierto grado, ¿no? De grado D. Eso es lo que se llama el espacio módulo. Grado D. Entonces, si yo pongo aquí mi configuración de puntos, aquí agarro un punto aquí, eso quiere decir 2 puntos en la recta, 2 puntos en el plano, y me fijo aquí cuántas soluciones tengo. Entonces resulta que para D igual a 2, este espacio tiene dimensión 2, es un plano también. Entonces pasar por un punto, el conjunto de soluciones es una recta en este espacio. Cada punto en este espacio es una curva. Entonces el conjunto de soluciones de las rectas que pasan por un punto es una recta. Ahora, el conjunto de rectas que pasan por otro punto es otra recta. Estas 2 rectas se intersectan en un único punto y es la única recta que pasa por esos 2 puntos. Tenemos las configuraciones y vemos qué pasa acá. Pues podemos subir el grado de nuestras curvas. Ahorita estábamos en grado 1. Ahora fijamos D puede ser 1, 2, 3, lo que quieran. Y ahora mis curvas van a ser las de grado D, y ese tiene esta dimensión. No se fijen mucho en ese número, solo sabemos de qué dimensión es ese espacio. ¿Okay? Es una fórmula que depende de D. Y agarro configuraciones de puntos de ese mismo número. ¿Te acuerdas? Antes teníamos grado 2 y agarrábamos 2 puntos. Ahora teníamos grado 1 y agarrábamos 2 puntos, porque la dimensión era 2 y agarrábamos 2 puntos. En este caso, por ejemplo, para toda D, tengo este espacio gigante, bueno, depende de la D, y pasar por un punto significa vivir en un hiperplano. Entonces, si yo intersecto el mismo número de hiperplanos que están en posición general, finalmente se van a intersectar en un único punto. ¿Sí? Entonces, sabemos que la solución es única porque sabemos que este número de hiperplanos en posición genérica en un espacio de esta dimensión se intersectan en un único punto, como acá 2 rectas se intersectan en un punto. Entonces, si agarro ese número de una configuración con ese número de puntos y me pregunto cuántas curvas de grado D pasan por ellas, siempre es 1. Por 2 puntos pasa una única recta, por 5 puntos en posición general pasa una única cónica, por 9 puntos en posición general pasa una cúbica, etc. Por ese número de puntos en posición general pasa una única curva de grado B. Entonces, ese caso ya lo sabemos resolver. Si nuestra lista de condiciones es pasar por ese número de puntos, la solución es única. Y eso no me importa, en ningún momento mencioné si estaba en un plano real, en un plano complejo, no me interesó. Todo lo que dije vale tanto para el plano real como para el plano complejo, para curvas reales, curvas complejas. ¿Perdón? En planos finitos, o sea. ¿Con qué? De características cero, sí. Bueno, y los reales, bueno, estamos Pues ahora volvemos a las cúbicas. Las cúbicas, antes nuestra condición era pasar por 9 puntos, ¿de acuerdo?
Entonces, si pasaban por 9 puntos, había una única cónica. Ahora voy a quitar uno de esos puntos. Entonces, mi lista de condiciones se hizo más chiquita. Y entonces, mi número de soluciones es infinita por ahora. Ahora, en vez de tener un único punto en mi espacio de rectas, en mi espacio de curvas tengo toda una recta que son soluciones. Estoy intersectando un número, le estoy quitando un hiperplano a la intersección. Pero le voy a pedir una condición extra, y es que tenga un punto doble. Que mi cúbica tenga un punto doble. Entonces, en mi espacio de rectas, en mi espacio de curvas, tenemos un borrador. Es que estoy en mi mismo espacio, no me quiero cambiar de espacio. Entonces, lo que pasa aquí es que la intersección ya no van a ser hiperplanos. Voy a tener 8 hiperplanos que se intersectan en un espacio de dimensión 9. La solución va a ser toda una recta. Tengo una infinidad de soluciones. Pero en el momento en que pido que tenga un nodo, tener un nodo significa vivir en otra variedad algebraica que intersecte esta recta en un número finito de puntos. Entonces, en este caso, resulta que hay 12 soluciones y no depende de la configuración de puntos. Entonces, si cambié mis condiciones de ser de 9 puntos a ser solo 8, pero pedir que tenga un punto doble, pues pasé de tener una solución a tener 12. Pero es invariante, es un número como quería, finito, etc. En posición general van a ser no singulares. Ya decía, mira. Pero no lo dije. Pero bueno, si tu configuración de puntos es suficientemente genérica. Entonces, me voy a hacer la misma pregunta. Voy a agarrar una curva compleja de grado D. Ahora voy a hacer el problema general que acabo de decir. Agarro ahora, me interesan las curvas complejas de grado D que pasan por una configuración. Este era el número que tenía antes, que les dije que no se preocuparan por él, nada más saber que es ese número. Y voy a quitarle un cierto número de puntos, K puntos le voy a quitar. Antes le quité 1, ahora le voy a quitar K. Voy a agarrar una configuración con ese número de puntos y voy a pedir que tengan K nodos, donde K tiene que cumplir una cierta desigualdad, porque si no, no existen. Y anotamos que el número de soluciones de curvas complejas de grado D con K nodos que pasan por una configuración omega por ese número de puntos. ¿Sí? Entonces, el teorema de Gromov-Witten dice que ese número no depende de omega. Para todo D, K y omega, en realidad la omega no me interesa. Y eso es lo que se llaman los invariantes de Gromov-Witten para el plano. Invariantes de Gromov-Witten hay en muchos otros casos. En este momento solo voy a hablar del plano, pero podemos cambiar la variedad del plano, etc. Entonces no depende de W. Entonces en realidad le puedo llamar N de K, porque la omega no pintaba para nada, ¿no? Entonces son los invariantes de Gromov-Witten y llevan el nombre de Mikhail Gromov y Edward Witten. Y esto más o menos es entre los 80s, 90s. Esta historia más o menos de la geometría numerativa compleja. Por lo menos las referencias que estuve buscando encontré cosas hasta los 80s. No sé, previo no sé qué haya. ¿Sí? Entonces los invariantes de Gromov-Witten funcionan muy bien. Yo fijo una cierta configuración de puntos que tengan una cantidad de puntos adecuada y me pregunto por las curvas que tengan grado D y un cierto número adecuado de nodos y obtengo un invariante. Entonces, en particular, por ejemplo, bueno, no me acuerdo cuándo, aquí. El máximo número de nodos que puede tener una curva de grado D le voy a llamar GD, que tiene que ver con el género de la curva compleja.
Entonces, una curva de grado D con ese máximo número de nodos se llama una curva racional o de género cero. Y vamos a ver sus números. Entonces, para curvas racionales de grado D, este es el caso que habíamos visto, en el que pedimos 0 nodos, tenemos puros puntos. Este es el caso que vimos antes. Para toda D teníamos 1. ¿Sí? Ahora, ese es el otro caso que vimos. Cúbicas con un nodo. Grado 3, un nodo, tengo 12. Grado 4, con 3 nodos, ya tengo 620 soluciones. Los números crecen de manera... Ya tenemos aquí que 26 millones para el 5, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabemos que son invariantes. Entonces sabemos, ya dijimos que son invariantes, pero ¿cuánto valen? Para todo D y todo K. ¿Cuánto valen? Entonces, para K igual al máximo número de nodos posibles, Kontsevich hizo una fórmula para las curvas racionales, donde calcula de forma recursiva. Eso quiere decir que si quiero calcular el de grado D, lo calculo en términos de los grados menores. Si yo conozco los grados menores, puedo conseguir el de grado D. Y Lucía Caporaso y Joe Harris hicieron el caso general para todo K. Las dos son fórmulas recursivas. Si yo tengo los datos anteriores de esos números, logro obtener los nuevos invariantes. Entonces ya sabemos que son invariantes. Esos invariantes se usan en física, por ejemplo, en teoría de cuerdas y cosas así que desconozco yo, pero sé que se usan en este tipo de... Sé que los físicos usan mucho esos invariantes. Y ahora vamos a curvas reales. Ahí empiezan los problemas. Hasta ahorita todo funcionó muy bien. Todo iba funcionando bien, todo invariante, no dependía de la configuración. Entonces, primero tengo que decir qué es una curva real. Entonces, curva compleja ni siquiera la definí. Son ceros en C2 de un polinomio complejo de grado D. Eso es lo que es mi curva compleja de grado D. ¿Qué va a ser mi curva real? Entonces aquí, los que hacemos geometría real, tenemos dos aproximaciones a lo que significa una curva real. Una curva real, como estamos acostumbrados a pensarlo, es un polinomio con coeficientes reales y veo sus ceros en el plano real. Pero los reales también son complejos. Entonces también puedo ver los ceros de un polinomio real en el complejo y preguntarme qué propiedades tiene. Entonces las propiedades de las curvas reales son que son curvas complejas. Entonces estamos en C2, pero que tienen la siguiente propiedad. Las curvas complejas, vamos a pensarla como superficies con un género, esas son no singulares. Y dentro de los complejos tengo la acción, aquí atraviesa la parte real, digamos. Si yo viera solo los ceros reales, solo veo este pedacito. Si veo los ceros complejos, veo todo esto. Y resulta que mi definición de curva real va a ser una curva que sea invariante bajo conjugación. O sea que si yo agarro el punto XY y lo mando en el conjugado de X, conjugado de Y, una curva real cumple que C es igual a C conjugado. Simétrico con respecto al plano real. Ejercicio, un polinomio con coeficientes reales, sus soluciones son simétricas con respecto a la conjugación. Eso es lo que está sucediendo. Entonces tengo mis curvas reales, que son curvas complejas, y a esta parte de aquí le llamo la parte real de la curva real. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar como una curva real. Yo lo voy a pensar como una curva compleja simétrica. ¿Sí? Entonces, esas son curvas. Ahora vamos a ver qué son configuraciones reales de puntos. Ahí aparece una R, entonces me voy al espacio de configuraciones. Entonces aquí también va a aparecer una parte real de esas configuraciones. Pues voy a agarrar puntos
mis configuraciones sean reales. ¿Qué significa que una configuración de puntos sea real? Pues lo mismo, que sea simétrico con respecto a la conjugación. Que si agarro el plano complejo, agarro, esta es la parte real, R2, metido en C2, voy a agarrar una configuración de puntos que sea simétrica con respecto a la conjugación. Quiere decir que voy a tener unos puntos en R y luego unos puntos que son pares complejos conjugados. ¿Por qué me interesan estas configuraciones? Porque si no, tendría demasiadas soluciones. Porque yo sé que si mi curva pasa por aquí, a fuerza pasa por acá, por esa propiedad que tenemos ahí. Entonces, si yo solo diera esta condición, en realidad estoy dando estas dos condiciones. Entonces, si doy más número de puntos, voy a tener 0 soluciones. ¿Y qué significan las soluciones reales? Ahora vamos acá a este es el espacio de curvas. En mi espacio de curvas, si mis condiciones son reales, mis soluciones también van a ser reales. Entonces, si aquí tengo las curvas reales y tengo esas condiciones reales, tendré ciertas soluciones aquí y luego nuevamente pares de curvas complejas conjugadas que son solución. Está vibrando mi teléfono. No, voy a apagarlo. Entonces, eso es lo que es un problema de geometría numerativa real. Mis condiciones son reales, mis soluciones son reales. Punto, ¿cuántas soluciones reales tengo? Las soluciones reales van a ser las que viven aquí. Entonces, el número de soluciones totales ya lo conocemos porque es exactamente el mismo que en el caso complejo. Ya sabemos que el número de soluciones aquí es el número de soluciones complejas, y ya lo sabemos que es invariante y demás. Ahora nos interesa cuántas soluciones son reales. ¿Cuántas caen aquí? Entonces queremos curvas reales de grado D que pasan por una R configuración. R es el número de pares complejos conjugados que pasan por el mismo número de puntos y que tienen K nodos. Es la misma pregunta que teníamos antes, pero ahora real. Y otra vez la misma condición con la K. Y denotamos este número, ahora le voy a poner las soluciones reales de dk y omega. Y en este caso, este número sí depende de W. Ya no tenemos un invariante. Ya no hay el teorema que teníamos que no dependía de W, ya no es verdad. Por ejemplo, con una 0 configuración, o sea que tengo todos mis puntos, aquí no tengo pares de puntos complejos conjugados, agarro 8 puntos y tengo configuraciones para las que pasan 12, que era el número de curvas complejas. Hay otras configuraciones para las que pasa 10 y otras para las que pasan 8. Son las únicas posibilidades, pero voy aumentando la D, ya no tengo manera de calcular eso. Entonces ya perdí, ya no sé si hay unas configuraciones que no tienen ninguna, no sé qué decir. Entonces se hizo el silencio por muchos años. Ahí se detuvo todo y no supimos más que decir. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son que las configuraciones de puntos reales en posición general no son conexos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo agarro 4 puntos en el plano de esta posición, o 4 puntos en el plano en esta posición, yo no tengo manera de llevar continuamente esta configuración en esta sin pasar porque haya 3 puntos colineales. No puedo. Para ya sacar este punto de aquí, tengo que pasar por una de esas rectas. No lo puedo llevar. Tengo a fuerza que pasar por una situación no genérica. En cambio, en el complejo no tengo problema porque tengo esta dimensión de más y me pasé. Pude saltar esa recta sin ningún problema. Entonces, ese es uno de los causantes de que eso no sea invariante. Ahora, en este espacio de configuraciones,
tengo como pedazos. Para configuraciones que están en este pedazo va a ser invariante, para los que estén en este, pero no va a ser invariante en todos lados. Tengo que pasar esos muros de configuraciones no genéricas. Pero bueno, sí hay cosas que podemos decir. Como se acuerdan, las soluciones son pares de complejos conjugados y un número de soluciones real, pues lo único que podemos decir es que son congruentes estos dos módulos, módulo 2. ¿Por qué? Porque las que no son reales son pares. Entonces, podemos decir eso. Entonces, aquí aparece, o tenemos que, una cosa que no dije es que eran los nodos reales. Entonces, resulta que tenemos dos tipos de nodos reales. Unos que si nada más me fijo en la parte real, en la parte compleja todos ven como intersección de dos rectas. Pero si me fijo en la parte real, unos se ven como unos puntitos y otros se ven como dos rectas que se intersectan. Por ejemplo, localmente lo podríamos pensar como x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Solo hay un puntito que cumple eso. Y como x cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Entonces, tenemos dos tipos distintos de... Voy a apagar esto. De tipos de nodos. Entonces, ¿qué pasa cuando cruzamos las paredes? Si lo que quiero decir algo sobre cómo de una de estas áreas a esta, tengo que ver qué pasa cuando cruzo esta pared de las configuraciones en mis soluciones aquí. Entonces, si yo tengo acá tengo otras soluciones, para que estos dos desaparezcan y dejen de ser soluciones reales, tienen que juntarse, chocar y volverse pares de complejos conjugados. No pueden simplemente saltar porque las soluciones tienen que ser simétricas. Entonces, para que si de un lado de la pared tengo esta solución, ¿ven aquí? Y del otro lado tengo ahora tres pares. Y en un lugar estaba yo aquí y en el otro lado estaba yo acá. Lo que pasa si yo viera la película continuamente es que estos dos chocan y se van así para arriba. ¿Sí? Entonces, así es como aparecen y desaparecen los puntos cuando cruzamos las paredes. Entonces, lo que observó Jean-Yves Belchanchet, aquí ya estamos en este lugar de la historia, estamos como en el 2002, 2003, que si yo veía cuando estas dos curvas chocan, si yo viera en mis soluciones, una es así y la otra es así. Entonces, se van juntando, este hoyito se va haciendo chiquito, este puntito se va acercando, chocan en una curva cúspide y desaparecen. Eso es lo que sucede cuando hago que dos choquen. Entonces, este movimiento que hice aquí, en realidad, si yo estuviera viendo las curvas que son solución, es una de estas con una de estas, chocan, se me hace una curva cúspide, que es cuando estamos aquí, en las paredes, porque esas no son las que yo quería, y desaparecen. Entonces dijo, pues si lo que está pasando es que desaparecen dos, si yo tuviera manera de darle a una un signo positivo y a una un signo negativo y sumar esos signos, pues cuando chocan y desaparecen y una tiene un signo positivo y el otro negativo, mi suma total no cambia. Entonces le dio este signo a las curvas. O sea, antes, ¿qué hacíamos? Antes teníamos nuestra lista de condiciones, veíamos
las soluciones, cada uno de estos puntos es una curva. ¿Y cómo contamos? A cada una le doy un 1 y cuento cuántos unos hay, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Entonces Belchamp dice, no los contemos así. Vamos a contarlos unos con 1 y unos con menos 1. Entonces, ¿qué signo le toca a cada uno? Les va a dar el signo menos 1 a la S de C. S de C va a ser el número de puntos de nodos solitarios, que no dije quiénes eran, pero son los que se veían así. Yo agarro una curva, cuento cuántos nodos solitarios tiene y voy a ponerle el signo menos 1 a ese número de nodos solitarios. Entonces, el teorema de Belchamp dice que este número, que dependía de D, del número de pares complejos conjugados que tenía en mi configuración y de la configuración, si yo cuento con signos, otra vez no depende de mi configuración de puntos. Eso es lo que se llaman los invariantes de Belchamp y están hechos en el 2003 más o menos, este teorema. Entonces, buena noticia, tenemos un invariante. Mala noticia, pues no es el número que andábamos buscando, ¿no? Nosotros queríamos saber cuántos había y pues ese número no es. Ahí tiene unos unos menos unos. Pero bueno, sí nos dice cosas. Nosotros queríamos averiguar y sabemos que va a estar acotado arriba por el número de soluciones complejas y va a estar abajo por este invariante de Belchamp. Entonces me da una cota inferior. Entonces, no importa qué configuración tenga, yo sé que a lo menos tengo el valor absoluto del invariante de Belchamp de curvas reales que pasan por él. O sea, puedo garantizar. Por ejemplo, si ese número no es 0, para toda configuración de puntos puedo garantizar que siempre pasa una configuración real. Que diga, siempre tenemos una solución real. Entonces tenemos esta cota inferior y una vez más ya sabemos que es una cota, ya sabemos que sí nos da información, ya sabemos que tenemos un invariante real que no teníamos antes y tenemos que calcularlos. Y ahí es donde más o menos al mismo tiempo, como en el 2000, 2002, algo así, aparece bueno, en el 2000 aparece la geometría tropical. Entonces, no tengo mucho tiempo de hablar de geometría tropical, pero bueno, ahora sí voy a cambiar de pizarrón. En geometría tropical, los objetos son gráficas racionales balanceadas. Racionales es que van a estar encajadas en R2, o sea, no son gráficas abstractas, viven dentro de R2. Pero son gráficas. Cumplen una condición que se llama equilibrio o balance, que es una condición que tiene que verificar cada punto, que tiene que ver con que unos ciertos vectores sumados dan 0 en cada punto. Aquí, si sumo este vector, no estoy definiendo quiénes son esos vectores, pero no me importa ahorita. Entonces, solo cualquier gráfica que tenga pendientes racionales y que verifique la condición de equilibrio en cada punto es una curva tropical. Esas curvas tienen su grado, tienen su número de puntos dobles. Entonces me puedo hacer las mismas preguntas. Doy una configuración de puntos, ¿cuántas curvas tropicales de grado D con cierto número de nodos pasan por esos puntos? Entonces, son objetos combinatorios y entonces resulta que las cuentas para saber calcular esos invariantes se vuelven totalmente combinatorias. Ya no estoy trabajando con objetos algebraicos clásicos, estoy trabajando con objetos que son gráficas. Y en el 2003 más o menos pasa lo mismo. Al mismo tiempo sucede que Belchamp encuentra los invariantes y que Miquelkin da el teorema de correspondencia en el que demuestra que puedo recobrar de manera tropical tanto los invariantes de Gromov-Witten como los invariantes de Belchamp.
se repiten las mismas. Si yo doy las condiciones, el número de soluciones tropicales coincide con el complejo y el número de soluciones reales coincide, bueno, el equivalente al teorema de Belchamp también lo logró recuperar. Entonces, para configuraciones de puntos donde no tenemos pares de puntos complejos conjugados, usando esta aproximación tropical, Ittenberg, Kharlamov y Shustin hacen una fórmula que se parece a la de Caporaso-Harris, tiene como la misma estructura de fórmula, y calculan para R igual a 0. ¿Se acuerdan? Aquí teníamos una R. La R correspondía a si mi configuración tenía pares de complejos conjugados o no. ¿Cuántos? Pero para R general ya no lo pudieron hacer. Y entonces aparece una nueva aproximación. Casi no estoy hablando de curvas tropicales porque solo tenía que decir eso. Que hacen Brugada y Miquelkin en el 2007. En el 2007 dicen, bueno, el teorema de correspondencia de Miquelkin ya me dice que tengo estos invariantes en geometría tropical. Entonces voy a escoger configuraciones amables en las que yo pueda contar. Entonces lo que se fijaron es que si la configuración de puntos, como ya sabemos que no depende de la configuración de puntos, puedo escogerla para que me convenga. Entonces vieron que si ponían los puntos en una banda muy flaquita y los puntos muy lejanos unos a otros para arriba, las curvas que obtenían, todas las curvas que pasaban por ella, son lo que se llama curvas que se descomponen en pisos. Por ejemplo, estas curvas de aquí se descomponen en pisos. Si yo borro, ¿qué significa que se descompongan en pisos? Quiere decir que si yo borro las aristas verticales, como que tengo este piso y este piso, son como gráficas de lineales a trozos. Y que además los puntos marcados, yo estaba pidiendo que mi curva pasara por cierto número de puntos, resulta que que estaban todas contenidas en estas aristas verticales. Entonces dijeron, bueno, pues entonces ya no me interesa tanto que sea una curva tropical. En realidad ya, como los vértices, los puntos marcados no están en los pisos, yo puedo poner un punto en vez de un piso y una arista en vez de cada uno. Ahora sí tengo una gráfica que no está metida en un lado, es una gráfica abstracta totalmente. Y resulta que traducen el teorema de correspondencia a contar problemas enumerativos en este lugar. Ahora estamos en una cosa absolutamente combinatoria. Estoy preguntándome cuántas gráficas de cierto estilo existen. Entonces, usando los de descomposición de pisos en el 2011, con Aubin Arroyo y Erwan Brugale pudimos obtener una fórmula también tipo Caporaso-Harris, donde encontrábamos todos los invariantes de Belchamp para todo D y todo R. Una fórmula recursiva. Si es recursiva, se la puedo pedir que la calcule la computadora. Yo le doy las condiciones iniciales, le doy la fórmula, le doy una D y una R, y la computadora me la va a dar. Entonces podemos ver los números. Por ejemplo, el W30 era 8, W31 es 6. Si se fijan antes, ¿se acuerdan que les dije que para una configuración de puntos teníamos configuraciones para las cuales teníamos 12, 10 y 8? ¿Sí? Entonces lo que pasa es que en voy a tener 4 curvas con signo negativo y 8 con signo positivo. Aquí tengo 2 con signo negativo y 10 con signo positivo. No, 8. ¿No? Creo que este es 12. Tengo 8 con signo positivo, así. Entonces, en realidad aquí lo que pasa es que tenía muchos de signo negativo. Cuando sumaba estos dos, me va a dar el 8. Entonces, esos son el
W3,8, W30 es 8. Si tengo un par de complejos conjugados es 6. Si tengo dos pares de complejos conjugados es 4. 2 y 0. Entonces, ahí parece engañoso, parece que esta es una cosa que decrece. Y no sucede. Tenemos ejemplos donde de pronto subes el número de complejos conjugados y en vez de bajar crece. Entonces es engañoso esa lista, pero... Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros queríamos contar curvas. El teorema de correspondencia me dijo, pues mejor cuenta curvas tropicales que son más fáciles de contar. Y luego me dijeron, en realidad, aún más fácil de contar son esas gráficas. Entonces, contando gráficas, pudimos obtener el número que andábamos buscando. El número no es el número de curvas, acuérdense, es el número de curvas contadas con signo. Entonces, como resumen de la plática, creo que una vez más en mi vida terminé temprano, siempre termino temprano. Que los problemas enumerativos complejos son esencialmente, estamos intersectando un cierto número de cosas, entonces el número de soluciones es invariante. En el real no va a ser invariante y estuvo congelada la situación por no tener ese invariante real. Pero al parecer esos, a partir de 2003, ahorita les estoy contando cosas del plano, pero hay cosas para otras variedades, en el que obtenemos ese invariante que por lo menos nos da una cota inferior al número de curvas que pasen por un cierto número de puntos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Tienes una? Hola, Lucía. Hola. Primero que nada, qué bueno verte nuevamente. Gracias. Hace mucho que no te veía. Sí. Bueno, en ecuaciones diferenciales como que el problema dual es importante. Por ejemplo, los puntos de equilibrio son justamente las intersecciones de curvas, ¿no? Y entonces lo puedo ver como un problema dual a donde tú ahí lo que tienes son las curvas y ahora lo que quieres ver es justamente, o familias de curvas, ¿no? En general lo que tienes son familias de curvas y quieres justamente cuando… cumplen una condición. Exacto, cómo se intersectan, etc. ¿Algo sabes acerca de eso? ¿Estás visto? ¿Te ha preocupado? ¿Como de otras situaciones, dices? Sí, en esa parte, en ese problema como que yo diría… Pues no, o sea, sé que hay otras cosas, pero no, así que te dijera ahorita, no. Bien, o sea, como que la parte que he visto más es cuando cambias la variedad simpléctica, o sea, en vez del plano o la estructura real, ¿no? Porque ahorita dijimos que era simétrico con respecto a la conjugación, pero si das otra estructura real, pues la simetría viene dada por esa otra. Entonces, más bien he visto esa como… Conozco trabajos más en esa dirección que en la que… Difícil para mí. Por ejemplo, bueno, no sé si quedó claro, pero los invariantes de Béchamp solo era para curvas racionales, cuando tenemos el máximo número de nodos. Para cuando tenemos un poco menos de nodos no sabemos. Solo era cuando de verdad tenemos el máximo número de nodos posible. Creo que ahora hay un trabajo de una chica, es que nada más conozco su nombre, pero no me acuerdo su apellido, Penka, que está haciendo como invariantes de Béchamp para género 1, o sea, para tener un nodo menos de los máximos. Entonces, más bien ese es el tipo de generalizaciones que conozco más que… La invariancia de los números de Gromov-Witten es nada más la observación de que el conjunto es conexo. Las curvas también, ¿no? O sea, bueno, como que las soluciones son… O sea, puedes viajar. No sé, la verdad no conozco la demostración, pero la imagen que yo me hago es que justamente el espacio donde de tus configuraciones o eso tiene codimensión real 2, entonces puedes pasar de una a otra sin pasar por esos lugares críticos, digamos, ¿no? Como, ¿por qué un… O sea, tiene que ver con qué características eres. Sí, o sea, es más o menos sencillo, digamos. La verdad nunca he visto la demostración ni nada. ¿Más?
Marta. Estoy acá. No, yo solo un comentario sobre antes, o bueno, todavía se llama a la geometría tropical Max Álgebras y existe sí, en la literatura desde antes del 2000, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Es como 70s, más o menos? De hecho, la palabra tropical viene de quien empezó el estudio de las Max Plus álgebras, que era un brasileño, creo, ¿no? ¿Entiendo? Y por eso la palabra tropical viene en honor a quien empezó a estudiar en los 70s las álgebras Max Plus. La verdad podría haber ahondado más en eso, pero creí que me iba a ir a otro tema. Otro día les cuento al que quiera. Pero nada más quería como esa. O sea, creo que de los invariantes de Béchanger no se conoce tanto y quería como hablar de eso. Bueno, yo quería preguntar sobre, hace ratito hablabas de cruzar paredes. Entonces, si se conocen la estructura de esas paredes, digamos la variedad frontera que marca las regiones, y la otra es, por ejemplo, ahorita está la cuestión de cuántas curvas reales, cuántas gráficas, pero a lo mejor podría haber algo cualitativo. A lo mejor si las gráficas son de cierta forma, las curvas reales serán de cierta forma, digamos, en cuanto a componentes conexas o no acotadas o cosas así. ¿De la parte real dices? Sí, cualitativamente. O sea, hay 12, 10, 8, pero ¿qué les Pues más o menos, porque lo que tenemos es esa cota inferior. Es un invariante que es una cota, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te pregunto anterior es lo que yo no creo que quede claro es para toda D cuántas regiones tienes, por ejemplo. O sea, a lo mejor lo podemos, por ejemplo, para grado 3, sí sabemos que en todas las regiones tienes o 12 o 18. Eso sí es un teorema, nada más puedes encontrar 12, 18, creo que es un teorema de Karlamov. Pero para grado D, así para todo D, ¿cuántos pedazos tienes? O sea, ¿cómo voy a medir cuántas componentes conexas? Bueno, creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Sí. Yo no. Oye, ¿no hay versiones comológicas de eso? Ay, ni idea. Como la comología de cuántica, o se llama cuántica en español, que mide, ¿no? No conozco nada de eso. Bueno, creo que hay que dejar en paz a la pobre. No, está bien, yo muy contenta. De contestar las preguntas. No conozco de esas áreas. Entonces, sí. Bueno, pues agradecemos de nuevo a Lucía por haber venido. El próximo jueves es nuestra última plática de Hablando en Matemáticas. Los esperamos aquí.